Bueno, pues vamos a comenzar con la clase del libro de los espíritus y también comenzar con el libro segundo, en el que vamos a hablar del mundo espírita o de los espíritus. Tenemos por delante un capítulo largo, el capítulo uno, y que tiene bastante contenido. Y os voy a poner aquí en la pantalla cómo vamos a distribuir estas clases. Hoy vamos a hablar del origen y la naturaleza de los espíritus. En cada uno de las clases veis que hemos puesto también las preguntas que corresponden. La semana que viene veremos el mundo normal primitivo y la siguiente ya la forma y ubicuidad de los espíritus. Esto va a finalizar aquí con esta clase número 3 del capítulo 1. Vamos a finalizar el curso. Luego ya volveremos cuando lo retomemos, porque sabéis que julio y septiembre suelen tener programaciones diferentes. Luego cuando retomemos en octubre, veremos, creo que nos corresponde ya ver el periespíritu. También hablaremos de las diferentes órdenes de espíritus y nos llevará a la escala espírita. Y en diferentes clases también pues tendremos ese orden de espíritus, ¿no? Los espíritus de tercer orden, donde veremos los espíritus imperfectos, las clases que, que, que nos detallan desde la pregunta 101 a la 106. Luego hablaremos de los espíritus de segundo orden, los espíritus buenos, y también trataremos los de primera orden, que sabéis que solamente tienen una clase, que son los espíritus puros. Dedicaremos 2 clases a hablar de la progresión de los espíritus, porque son bastantes preguntas, y ya finalizaremos el capítulo con los ítems del 128 a 131 que estarán dedicados a los ángeles y demonios. Es un estudio que hemos realizado ya dentro del cielo y el infierno, pero tenemos que abordar aquí dentro de este capítulo 1 del libro de los espíritus. Bueno, pues entonces con esto vamos a pasar a esta primera pregunta, que es la pregunta 76, en la que, bueno, pues Allan Kardec pide una definición de los espíritus. ¿Qué definición se puede dar de los espíritus? Bueno, pues la respuesta que recibe es que los espíritus son los seres inteligentes de la creación que pueblan el universo fuera del mundo material. Aquí ya se va a hablar de individualidades, aquellas que son el resultado de un inmenso proceso de evolución del principio inteligente, porque fijaros bien cómo expresa, ¿no? Aquí expresa como seres, son los seres. Kardec pone una nota dentro de esta pregunta y explica que la palabra espíritu se emplea aquí para designar a las individualidades de los seres extracorpóreos y no al elemento inteligente universal. Si nos vamos a las lecciones anteriores que hemos estado viendo, este asunto se trató dentro del capítulo que hablaba de los elementos generales del universo. En la cuestión 23 del libro de los espíritus es importante que vayamos, según avanzamos también vayamos mirando las cuestiones que hemos visto antes. En esta cuestión 23 se pregunta, ¿qué es el espíritu? Y ellos contestan, el principio inteligente del universo. Y en la número 25, cuando nos hablan de la necesidad de la unión del espíritu con la materia dentro de este capítulo de los elementos para comunicar inteligencia a esta última y preguntando por esta necesidad para la manifestación del espíritu, Kardec pone entre paréntesis la aclaración. Entendemos aquí
por espíritu, en minúscula y entrecomillado, si lo veis, el principio de la inteligencia, prescindiendo de las individualidades designadas con este mismo nombre. Entonces, en su momento, se trató de este elemento y ahora se va a hablar de los espíritus, de los seres, de esos seres inteligentes. También es importante que recordemos algunas palabras de las que traía Kardec en la introducción, ¿no? Él hablaba de los términos alma, recordáis, principio vital, fluido vital, explicando en esta introducción diversas cuestiones sobre el vocablo alma. Y en este momento de su estudio expone, literalmente dice, por nuestra parte nos parece más lógico aplicarle la significación más común. De ahí que llamemos alma al ser inmaterial e individual que existe en nosotros y que sobrevive a nuestro cuerpo. No obstante, ¿no? Y como el otro día recordó Joao en la conferencia que nos ofreció, la propia progresión de los estudios, de las observaciones, experiencias de Kardec hace que vayamos encontrando pues, explicaciones mejores, ¿no? Por ejemplo, ya llegaremos a ella, ¿no? Pero a partir de la cuestión 134 del libro de los espíritus, vamos a ver preguntas y respuestas claras, concisas, que nos van permitiendo entender los términos. En la 134 dice, ¿qué es el alma? Contestación, un espíritu encarnado. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Espíritu, ya desarrollaremos en su día. Y la 134b dice, en consecuencia, las almas y los espíritus son las mismas cosas. De este momento también dice, en efecto, las almas no son sino los espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma era uno de esos seres, de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y que se revisten temporariamente de una envoltura carnal para purificarse y esclarecerse. Vemos, como hemos dicho, como Kardec, conforme avanza su estudio, las observaciones, las explicaciones de los espíritus, pues va ampliando la información, incluso ya, no sé si decir mejorando, sí, mejorando la concepción de los términos y su significado. Por ejemplo, expresan el resumen de la ley de los fenómenos espíritas en el punto 9, estos seres inteligentes, es decir, los espíritus, pueblan el espacio, constituyen el mundo invisible que nos rodea, en medio del cual vivimos y con el cual estamos en contacto incesante. Y en el libro que es el Espiritismo, dedica un capítulo que denomina de los espíritus y vamos ahí a ver diferentes puntos del 7 al 21 muy interesantes para estudiar, para analizar, para revisar todo lo que hemos estado mencionando ahora, todo lo que hemos estudiado en los libros anteriores, ¿no? Por ejemplo, voy a resumir, ¿no? En el 7 nos dice pues, que los espíritus pues, no son seres creados aparte, ¿no? Son las almas de los que han vivido en la tierra o en otros mundos despojados de su envoltura corporal. Y entonces, reflexiona, si nosotros admitimos la existencia del alma superviviente al cuerpo, expresa así, es por lo que lo mismo dice, hay que admitir la de los espíritus, porque si no, negar estos equivaldría a negar aquella, ¿no? Un razonamiento lógico. También nos conduce a que desechemos pues esas falsas ideas de considerarlos pues seres maravillosos, seres sobrenaturales, seres que diríamos ahora mismo, ¿no? En nuestra época casi peliculeros, ¿no? Ellos son seres semejantes a nosotros que como nosotros, apunta, tienen un cuerpo pero fluídico e invisible en estado normal. Y en el punto 9 expresa que cuando el alma está unida al cuerpo durante la vida, pues tiene una doble envoltura, pesada, grosera, destructible, el cuerpo,
y otra fluídica, ligera e indestructible, el perispíritu, que vamos a ir analizando en las próximas clases, ¿no? Desde este momento de estos capítulos que tenemos en el libro de los espíritus a toda la información, ¿por qué no?, que viene después. Y luego, ay, espera que se me descoloca la diapositiva. En el ítem 10, fijaros lo que expresa. Tres cosas esenciales se cuentan en el hombre. El alma o espíritu, principio inteligente en quien reside el pensamiento, la voluntad y el sentido moral. Estamos en qué es el espiritismo. 2, el cuerpo, envoltura material, que pone al espíritu en relación con el mundo exterior. Y 3, el periespíritu, envoltura ligera, imponderable y que sirve de lazo inmediato entre el espíritu y el cuerpo. Cuando la envoltura exterior está gastada y ya no puede funcionar, pues fallece y el espíritu se despoja de ella. Esto lo explica extensamente en el punto 11. Y esto es a lo que llamamos muerte. Y la muerte del cuerpo libra al espíritu de la envoltura que le adhería a la tierra una vez desembarazado de esa carga. Y solo le queda el cuerpo etéreo, que le permite recorrer el espacio y franquear las distancias con la rapidez del pensamiento. Y en el ítem 14, que creo que el otro día también hablamos de ello, dice Kardec, la unión del alma, del perispíritu y del cuerpo material constituye el hombre. El alma y el perispíritu separados del cuerpo constituyen el ser llamado espíritu. Y hace esta observación. El alma es de este modo un ser simple, el espíritu un ser doble y el hombre un ser triple. Muy interesante cómo desarrolla ya esto aquí. Para continuar diciendo que los espíritus revestidos de cuerpo material constituyen la humanidad o mundo corporal visible y despojados de ese cuerpo constituyen el mundo espiritual o invisible que vuela al espacio y en medio del cual, como hemos dicho, vivimos sin sospecharlo. Bueno, hasta aquí cojo estos ítems de qué es el espiritismo, porque si no nos metemos en las demás clases que tenemos por delante. Necesitamos saber que nosotros mismos nos encontramos aquí como almas encarnadas. Nuestro espíritu es la individualidad imperecedera que somos y que formaremos entonces parte en su día de esos seres extracorpóreos, ¿no? León Denis, en Lo Invisible, habla de esto también, otro libro muy interesante, concretamente en el capítulo El espíritu y su forma para bueno, pues, ir adhiriendo, ¿no?, conocimientos a esto que nos aportan estas preguntas, ¿no? Él dice que en todo hombre vive un espíritu y por espíritu debe entenderse el alma revestida de su envoltura fluídica. Dice que ésta tiene la forma del cuerpo mortal y participa de la inmortalidad del alma, de la cual es inseparable. De la esencia del alma solo sabemos una cosa, y es que siendo invisible es imperecedera. Bueno, pues muy interesante lo que nos dice León Denis, y vamos a pasar a la cuestión 77, ¿no? Dice, los espíritus son seres distintos de la divinidad, o bien constituirían tan solo emanaciones o parcelas de ellas, llamándoseles por tal razón hijos o criaturas de Dios, ¿no? Fijaros porque me llama la atención, ¿no? Porque en la respuesta pone la expresión Dios mío, ¿no? Es como diciendo, fijaros bien en esta respuesta, ¿no? Son su obra. Exactamente como un hombre que construye una máquina. Esa máquina es la obra del hombre y no él mismo. Bien sabes que cuando el hombre hace una cosa bella y útil, la denomina su criatura, criatura o su creación. Pues bien, lo propio acontece con Dios. Somos
sus hijos, puesto que somos su obra, dejando claro aquí la diferencia entre creador y creación. En el libro de los medios se pregunta a San Luis, ya lo hemos estudiado en nuestras clases, ¿no? Sobre el fluido universal, ¿no? Términos con los que nos manejamos en ellas, ¿no? En estas clases. Y de esto va a derivar una afirmación que yo creo que necesitamos tener muy presente en el estudio del espiritismo y en el interior de cada uno, ¿no? Estas preguntas que se le hacen está dentro en el ítem 74, dentro de la teoría de las manifestaciones físicas. Le preguntan a San Luis, ¿no? ¿El fluido universal es una emanación de la divinidad? Y recordáis, contesta, no. Y dicen, ¿es una creación de la divinidad? Y la respuesta de San Luis es, todo es creado excepto Dios. Entonces, entendemos mejor con esta respuesta, ¿no? que da San Luis tan clara. Entendemos mejor la definición dada en la pregunta anterior, ¿no? Con la que hemos empezado la clase. Los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Y en la pregunta y respuesta siguiente, porque estamos hablando de cosas difíciles, tenemos que admitir que no todo nos es dado saber de momento, ya que los propios espíritus así lo manifiestan, ¿no? Mirad, dice, ¿los espíritus han tenido un principio o existen como Dios de toda eternidad? Bueno, pues la respuesta es, si no hubieran tenido un principio, serían iguales a Dios. Evidentemente esto no puede ser, ¿no? Dios no es creado, Él es el creador. Entonces, hemos tenido un principio dado por ese creador, pero constituyen su creación y se hallan sometidos a su voluntad. Dios existe de toda eternidad y esto es incontestable. Pero aquí, interesante también esto, ¿no? En lo que se refiere a saber cuándo y cómo Él nos creó, no sabemos, dice, no sabemos nada al respecto. Puedes decir que no hemos tenido comienzo si entiendes por ello que siendo Dios eterno debió crear sin tregua. Bueno, pues sí, por ejemplo, ¿no? Cuando yo muchas veces refiero que latimos en el pensamiento de Dios, pienso en esto, ¿no? Y también León Denis recuerdo que dice, somos hijos de un mismo Padre porque el alma humana es una emanación del alma divina, una chispa del pensamiento eterno, ¿no? Al final es una manera de expresar lo que nos es muy difícil de expresar, ¿no? Y luego siguen contestando los espíritus. Pero cuándo y cómo fue hecho cada uno de nosotros, te lo repito, nadie lo sabe. Y allí reside pues el misterio, ¿no? Un misterio que sin embargo pues no resta importancia a la necesidad de ahondar en las enseñanzas que nos permiten aproximarnos a la idea de Dios y por tanto realmente percibirnos su creación, ¿no? El León Denis expresa esto en el gran enigma y expresa, desde luego, lo acabamos de ver, ¿no? En sus obras muy bien, ¿no? Acabamos de estar hablando de Después de la muerte, el libro que estamos estudiando, ¿no? Él tiene una manera extraordinaria de llevarnos a reflexionar mucho en esta idea de Dios, ¿no? Y dice, Dios es más grande que todas las teorías y que todos los sistemas. Por esto no le perjudican ni llegan hasta él los errores ni las faltas que los hombres han cometido en su nombre, ¿no? Estamos aprendiendo, es nuestro proceso. Dios está por encima de todo. No hay nombre para él y si le llamamos Dios es por una falta de una palabra más excelsa, como dijo Víctor Hugo. Pero daros cuenta que qué bonito, ¿no? Dice, la existencia de Dios
es la más grave de todos los problemas suspendidos sobre nuestras cabezas y cuya solución está ligada estrecha estrecha e imperiosamente al problema del ser humano y de su destino, al problema de la vida individual y de la vida social. El conocimiento de la verdad sobre Dios, sobre el mundo y la vida es lo más esencial, lo más necesario, pues este conocimiento es el que nos mantiene, inspira y dirige, aún a pesar nuestro. Y esa verdad no es inaccesible, como vamos a verla. Es simple y clara, está al alcance de todos. Basta buscarla, libre de prejuicios, con ayuda de la conciencia y de la razón. Como seres inteligentes del universo, como espíritus, como creación suya, podemos llegar a comprender que Dios es esa causa primera de todas las cosas y la inteligencia suprema que nos creó. Bueno, tenemos que seguir un poquito mencionando, ¿no? Porque es que las palabras de León Denis que te transportan, ¿no? Y además, a mí por lo menos, me hace verme como una obra muy valiosa, ¿no? De su creación, como no, ¿no? Capaz, además me hace verme capaz de acercarme a esta causa primera. Mirad cómo continúa, dice, la idea de Dios se nos impone por todas las facultades de nuestro espíritu, al mismo tiempo que hablan nuestros ojos por todos los esplendores del universo. La inteligencia suprema se revela como la causa eterna, en donde todos los seres van a buscar la fuerza, la luz y la vida. Ahí está el espíritu divino, el espíritu potente, a quien se honra bajo tantos nombres diferentes, pero que bajo todos ellos es siempre el centro, la ley viviente, la razón por la cual los seres y los mundos se sienten vivir, por la cual se conocen, renuevan y elevan. Sabemos que nuestro existir se lo debemos a esta causa. Fijaos porque dice, la idea de Dios se nos impone por todas las facultades de nuestro espíritu. Y estos espíritus de los que estamos hablando, que pueblan el universo, son fruto de su amor. Todos en ambos lados de la vida lo somos, como lo es cada criatura, cada minúscula partícula. Todo el universo es, vamos a decirlo así, porque no podemos, su pensamiento. Entonces, ¿cuánto nos queda por conocer, ¿no? ¿Cuánto nos queda por conocer de su pensamiento, de nosotros, de esos seres que somos, ¿no? Bueno, ya nos hablaron, y lo he mencionado, ¿no? De estos dos elementos constitutivos del universo y por encima de todo, pues esta inteligencia suprema. Y entonces en la siguiente pregunta, Kardec trae a colación este asunto. Dice, puesto que dos elementos generales hay en el universo, el elemento inteligente y el material, se podría afirmar que los espíritus están formados del elemento inteligente, así como los cuerpos inertes se hayan integrados por el elemento material. Lo hemos visto en esa clase, yo creo que trajimos esta misma pregunta. Ellos dicen, es evidente, los espíritus son la individualización del principio inteligente, del modo que los cuerpos constituyen la individualización del principio material. Lo que desconocemos, de nuevo, es la época y la manera de esa formación. Más adelante, los espíritus explicarán esto tan bello, ¿no? Nos dicen cómo en la naturaleza, pues todo se eslabona, donde el principio inteligente se elabora individualizándose poco a poco y se ensaya para la vida, ¿no? Y es en ella nos van a ir diciendo, en cierto modo, dónde se va a producir una tarea preparatoria como la que ocurre, ¿no? Con la germinación a consecuencia de la cual el principio inteligente experimenta una transformación, esto es un estudio muy, de verdad, muy minucioso, y se convierte en espíritu. Y es ahí cuando comienza para él el periodo
de humanidad. Y con este comienza la conciencia de su futuro, la distinción entre el bien y el mal y la responsabilidad de sus actos. Profundizaremos más sobre ello en su momento, ¿no? Pero lo podemos comparar para nuestro entendimiento con las etapas de la vida, ¿no? Con esa niñez, esa adolescencia, esa juventud, esa edad madura. Y si nos vamos un poquito más adelante, en la contestación a la cuestión 540, pues vamos a leer estas palabras que tanto resuenan en nosotros, ¿no? Cuando dice todo sirve, todo se enlabona en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, pues él mismo comenzó en un átomo. Y luego también, pues esas de León Denis, cuando el alma duerme, lo recordáis, en el mineral, sueña en el vegetal, en el animal se agita y en el hombre despierta. Ya hablamos, ¿no? En su momento de esa individualización de estos dos elementos generales, ¿no? Y necesitamos estudiarlo mucho en Kardec, también mucho en los análisis que hace Denis y Gabriel Delan. Por ejemplo, ¿no? He traído muy interesante lo que dice Gabriel Delan en la evolución anímica cuando habla de la materia y el espíritu, ¿no? Y dice que si se admite que la fuerza es una manera de ser, un aspecto de la materia, no quedan en el universo más que dos elementos distintos, la materia y el espíritu, siendo inconfundibles el uno con el otro. Esto nos ayuda mucho a entender luego ya este segundo libro. En este libro que tenemos nosotros en el centro, que es de la editora FEAC, añade una nota en las que expone la editora que conforme a la revelación de los espíritus, el espiritismo es monista, es decir, admite una sola sustancia en el universo conforme lo leemos en este párrafo que os acabo de leer, ¿no? Que habla de todo se eslabona en la naturaleza, pero es también dualista en cuanto a la manifestación o a los efectos de esa misma sustancia, dado que es preciso diferenciar dos estados en ella, el de espíritu y materia, aclarando al respecto Kardec en la nota a la cuestión 28 de este capítulo que estamos hablando de los elementos, que ambos se nos parecen distintos, por eso los admitimos como integrando dos principios constituyentes del universo. Y es aquí, en la respuesta que tenemos, cómo resulta la individualización de cada uno de ellos. Y también muy interesante cómo continúa hablando Gabriel Delan. Dice, el espíritu con mayúscula tiene por carácter esencial la conciencia, es decir, el yo. Aquí ya estamos hablando del espíritu con mayúscula, por el cual se distingue del no yo de la materia. Desde las primeras manifestaciones vitales, el yo testimonia su existencia por reacciones espontáneas a las excitaciones externas. En el mundo inorgánico, todo es ciego, pasivo, fatal. No hay progreso propio, no hay más que cambios de estado que no modifican la naturaleza íntima de la sustancia. En el ser inteligente, en cambio, hay aumento de potencia, hay desenvolvimiento de facultades latentes, hay expansión de aspiraciones que se traducen por una exaltación íntima del individuo. Muy significativo esto que está diciendo. Y continúa, la modalidad de la materia o de la fuerza se va a limitar a un círculo cerrado, el círculo de las transformaciones. Pueden muy bien esas transformaciones convertirse unas en otras y reemplazarse por medios en la frecuencia, la amplitud o sentido de los movimientos vibratorios, pero no pueden nada más porque a esto queda reducido su ciclo evolutivo. Pero, sin embargo, el alma es una y cada esencia espiritual está individualizada, personalizada. Ninguna puede cambiarse ni sustituirse por otra. Es una unidad irreductible que tiene su existencia en sí misma. Y nos explica que las facultades del alma, aunque parecidas
a las de las otras almas tienen un grado de desenvolvimiento que le es particular y propio. Para el alma, entonces, hay progreso, hay modificación íntima, hay ascensión sin regresión posible a estados menos elevados. Y este proceso se manifiesta por una potencia siempre mayor sobre el no yo, sobre la materia. Entonces, esta individualidad de la que hablamos va a permanecer siempre, porque como espíritus que somos seres únicos y nuestro camino evolutivo continúa, pero tenemos que tener claro que siempre vamos a conservar esa esencia, ese yo profundo. Es verdad que los espíritus pueden sentir una conexión entre sí y hallarse, pues de alguna manera, unidos espiritualmente, ¿no? De un modo que mientras es verdad que estamos en la vida terrena, pues nos es difícil de comprender, ¿no? Porque nuestro cuerpo más denso de alguna manera nos delimita, ¿no? Incluso parece como que nos aislamos un poco, ¿no? Pero es verdad que según avanza el espíritu en su progresión, ¿no? Que ya veremos, pues esta sensación de aislamiento pues va desapareciendo y en los espíritus que van avanzando en grados se va diluyendo, ¿no? Pueden sentirse parte de algo integrado, ¿no? De un todo integrado, pero conservando esa individualidad. Nuestra percepción de las cosas va avanzando, lo veremos cuando hablemos de esas órdenes de espíritu. Tomar conciencia del hecho de conservar la individualidad es algo que pienso que es verdaderamente importante para darnos cuenta de que el ser humano, tal como somos ahora mismo, ¿no? Tras esa muerte vamos a conservar pues todo aquello que realmente pues somos, ¿no? Nuestros gustos, nuestros rasgos, todo aquello que nos permite seguir siendo uno mismo, ¿no? Y por supuesto va a quedar en nosotros esa toda adquisición moral, siendo realmente lo integrado parte ya del acervo del espíritu inmortal, ¿no? Y quizá a nosotros nos resulte todavía imposible imaginar cuando hablamos de lo infinito, pero aunque no sea concebible realmente para nosotros, la realidad es que seguiremos existiendo como seres individuales, entonces cada trabajo va a ser parte de esa historia que nos va construyendo en un sinfín de posibilidades. Por eso es muy importante que entendamos, ¿no? Este capítulo que nos habla de los seres inteligentes del universo, ¿no? Bueno, continúa en la cuestión 80. ¿Es permanente la creación de espíritus o solo tuvo lugar en el principio de los tiempos? Y contestan, es permanente, o sea, que Dios no ha cesado jamás de crear. Si seguimos el orden de ideas, esta línea de ideas que estamos enunciando, pues esta línea de razonamiento nos va a llevar a esto, ¿no? De verdad, creo que es importante repetirlo. Somos obra de Dios, somos su creación, así creo que lo siente nuestro ser, aunque haya todavía, ¿no? Algunos condicionamientos que quieran acallar esa voz interna. Nuestro origen está en él, esa chispa, somos esa chispa del pensamiento eterno, como decía León Denis. Los espíritus superiores nos van a aclarar y recuerdan continuamente que somos seres distintos de la divinidad y podemos también sentir nuestra naturaleza trascendente y una profunda conexión espiritual, y nuestro camino evolutivo nos hará llegar
a una gran perfección espiritual, pero siempre seremos su obra. Y también en esta línea de pensamiento, de introspección, de meditación, reconocemos que el momento y el modo de la creación de los espíritus continúa siendo un misterio para nosotros, que solo podemos saber que Él nos dio la vida y que fuimos creados por su voluntad. Y entonces deducimos de todo ello que tanta grandeza incomprensible e inconocible jamás ha podido dejar de crear, porque todas sus perfecciones son. Y por eso su acción siempre es. Es verdad, nos faltan sentidos para comprender muchas cosas, pero si somos capaces de cerrar los ojos y ver esa chispa divina que brilla en el ser, en nuestro ser, y sentir algo que no puede ser expresado con el lenguaje, algo que yo creo que el arte aproxima, que la oración sentida vive y que solo la perfección a la que estamos llamados lo hará latir fuertemente, infinitamente, en su mayor intensidad en nosotros, pues solamente así seremos capaces de asumir que el poder creador no cesa ni ha dejado de producir jamás. E igualmente, también seremos capaces de asumir que tuvimos principio, pero no tendremos fin. Esto es una cosa que vamos a ver ahora en la cuestión 83. Mirad, en los puntos 8 y 9 del capítulo 11 de la Génesis, cuando habla de la Génesis espiritual, se extienden las explicaciones conforme a esto, ¿no? Que viene en la pregunta 80, ¿no? El 8 no lo voy a leer porque creo que es más adecuado para la clase que viene, pero decir que aquí se está hablando de la creación incesante de seres y de mundos. Y esto nos da una gran pista para comprender el porqué de lo que nos enseña dentro de esa escala espírita que estudiaremos, ¿no? Y en el ítem 9 nos explican que el proceso, el progreso, es la condición normal de los seres espirituales y la perfección relativa es la meta que debemos alcanzar. Pero tenemos que tener en cuenta que como Dios ha creado desde toda la eternidad y crea sin cesar, también desde toda la eternidad han existido seres que alcanzaron el punto culminante de la escala. Esto es importante para que luego entendamos mejor cuando nos expresan esa escala espírita. Bueno, vamos a avanzar un poquito. En la pregunta 81, muy interesante, dice, ¿se forman los espíritus espontáneamente o proceden los unos de los otros? Y la respuesta, pues claro, ya casi se sustrae, ¿no? De lo que hemos dicho. Dios los crea como a todas las demás criaturas por su voluntad. Pero una vez más, lo repito, su origen es un enigma. En el punto 7 de este capítulo que estaba hablando de la Génesis, siempre tenemos, como también mencionamos, en cuenta la progresión de los estudios, Kardec va a plantear una pregunta y ofrece una respuesta conforme a esto. Esta es la pregunta. Dice, admitido el ser espiritual, como éste no puede proceder de la materia, ¿cuál es su origen, su punto de partida? Esa es la respuesta que da mismo. Para responder no disponemos en absoluto de los medios de investigación, como sucede con todo lo relativo al principio de las cosas. El hombre solo puede comprobar lo que existe y acerca de todo lo demás no le cabe otra cosa que enunciar hipótesis. Y ya sea porque ese conocimiento está fuera del alcance de su inteligencia actual o porque en ese momento pueda resultarle inútil o perjudicial, Dios no se lo concede siquiera mediante la revelación. Lo que Dios permite que sus mensajeros le digan y lo que por otra parte, muy importante esto, el hombre puede deducir por sí mismo a partir del principio de la soberana justicia, que es uno de los atributos esenciales de la divinidad, es que todos los espíritus tienen el mismo punto de partida. Todos somos creados simples e ignorantes con idéntica actitud para progresar mediante sus actividades individuales.
Todos alcanzarán el grado de perfección compatible con los esfuerzos personales. Me parece muy interesante recalcar sus actividades individuales, esfuerzos personales de las criaturas humanas. Todos, porque somos hijos del mismo Padre, son objeto de igual solicitud. No existe ninguno más favorecido o mejor dotado que los otros, ni dispensado del trabajo impuesto a los demás para que alcancen la meta. Si no, no podríamos hablar de esa justicia para con todos los hijos, para con todos los seres inteligentes. También muy interesante reflexionar sobre ello más adelante en otras preguntas que nos encontraremos. Esto que nos explica aquí Kardec tiene una profundidad muy grande a la hora de encontrar la propia justicia social. Bueno, seguimos. En cada pregunta hay una lección que podemos extraer muy grande. La pregunta 82. ¿Es exacto expresar que los espíritus son inmateriales? ¿Cómo se podría definir algo cuando se carece de términos de comparación y con un lenguaje insuficiente? Un ciego de nacimiento, ¿puede acaso definir la luz? Inmaterial no es la palabra. Incorpóreo sería más exacto porque debes comprender bien que siendo el espíritu una creación, debe ser algo. Es una materia quinta esenciada, pero sin analogía para vosotros y tan etérea que no puede ser percibida por vuestros sentidos. Siempre existe esta dificultad de nuestro lenguaje, de que los espíritus, pues, que no tienen casi para nosotros estas herramientas en el lenguaje para que podamos comprender. De todas maneras, luego nos van a dar más detalles a partir de la cuestión 88. Vamos a ir al comentario que hace Kardec a esta pregunta. Decimos que los espíritus son inmateriales porque su esencia difiere de cuanto conocemos con el nombre de materia. Un pueblo de ciegos no dispondría de términos para expresar la luz y sus efectos. El que es ciego de nacimiento quiere tener todas las percepciones mediante el oído, el olfato, el gusto y el tacto. No comprende las ideas que le daría el sentido de que carece. Así también, en lo que concierne a la esencia de los seres suprahumanos, somos nosotros verdaderos ciegos. Solo podemos definirlos mediante comparaciones siempre imperfectas o esforzando nuestra imaginación. Y Herculano Pires deja una nota aquí, ¿no? Dice, objeto de esta referencia son los espíritus revestidos de superespíritu. Sin el perespíritu, nada tienen ellos de material, conforme vemos en la respuesta dada a la pregunta 79 que acabamos de leer. Bueno, vamos a ir a una cuestión que es verdaderamente importante y difícil, la verdad, para ir terminando. Es la cuestión 83. Dice, ¿los espíritus tienen un fin? Se comprende que el principio de que dimanan sea eterno, pero lo que preguntamos es si su individualidad tendrá un término y si en determinado tiempo, más o menos prolongado, el elemento de que están formados no se disgrega y retorna a la masa, como acontece con los cuerpos materiales. Recordad que esto también estuvimos hablando referente a la materia en las clases correspondientes. Resulta difícil entender que algo que tuvo principio pueda no tener fin, ¿no? Es difícil, ¿no? Para nosotros, y lo dice, muchas cosas hay que vosotros no comprendéis por cuanto vuestra inteligencia es ilimitada, y esa no es razón para rechazarlas. El niño no comprende todo lo que entiende su padre, ni el ignorante todo lo que comprende el sabio. Te decimos que la existencia de los espíritus no concluye en modo alguno y es todo cuanto podemos decir. Bueno, yo creo que hay cosas que son aún incomprensibles para nosotros y que debemos de ir poco a poco, porque si no somos capaces de razonar e interiorizar lo que tenemos más cerca, difícil será ir más allá. Aún así, a lo largo de los estudios de Kardec, como siempre mencionamos, se van abriendo caminos de comprensión y vemos pues cuánto recorrido hay por delante
en estos espíritus que somos, ¿no? Para que poniendo, ¿no? Nos ponen para que seamos capaces de hacernos una idea, pues por ejemplo, un punto lejano en los espíritus puros, ¿no? Nos dicen, bueno, en esa escala espírita nos van a mencionar hasta dónde podemos llegar, ¿no? Espíritus puros, pero ¿quién podría decir que esto es un final? Cuando lo que nos deja muy claro es que no hay final. Entonces tenemos mucho que aprender de los espíritus, de su enseñanza, de lo que son los espíritus como seres inteligentes, de la experiencia de todos, porque cada uno de nosotros aporta una experiencia. Creo que hay muchísimo que ahondar en esto. Este capítulo que se abre pues nos debe de llevar a ir meditando mucho sobre cada cuestión que se nos presenta y que si entendiéramos bien cambiaría mucho el mundo, ¿no? Para terminar y dejar unos ratitos para hablar, me gustaría traeros unas palabras de Amalia Domingo Soler en la luz del futuro, dentro del capítulo 4, y ella dice que el espiritismo es el alma en acción, es la fraternidad de los pueblos, es la vida del hombre, dándole las llaves del pasado, del presente y del porvenir. Es un manantial que nunca se agotará, es la cuenta de la herencia que tenemos ganada, es la ley de las inteligencias, es el eco de los tiempos, es la civilización eterna, es el reflejo del pasado iluminando nuestro presente. Esto nos dicen los espíritus. Y yo digo, dice Amalia, que el espiritismo es la demostración sencilla y natural de que poseemos un alma que vive eternamente y que eternamente progresa, siendo nosotros los árbitros de nuestro destino. Si queremos ser grandes, llegaremos a ser redentores de los mundos, porque la grandeza del espíritu no es otra cosa que el trabajo acumulado de millones de existencias en las cuales hemos ido tejiendo la tela de nuestra túnica blanca como el armiño, luminosa como los rayos del sol, o de lienzo burdo manchada de sangre y lodo. Así pues, esta es la gran importancia que tiene el estudiar, el conocer, el razonar y el saber de los espíritus, de ese mundo espírita que da título al segundo libro de esta obra magna. Este capítulo que vamos a ver en muchas clases después. Bueno, pues muchas gracias y con esto pues termino el estudio de esta primera clase. Muchas gracias.